Desde Saltillo, Coahuila, transmite Radio Innovación. Radio Innovación. Una alternativa diferente, única, creativa y propositiva de divulgar Educar para el conocimiento. transformar. La innovación ha llegado a tus oídos. Educación, cultura, pedagogía, ciencia. Buenas noches, amigos. Pues aquí iniciando nuestra segunda temporada de su programa La Inclusión la Hacemos Todos, ahora con un tema muy relevante. Me voy a permitir encuadrar el tema. El día de hoy vamos a hablar de comunidades sordos y de lengua de señas mexicana. Te vas a preguntar que por qué. Bueno, en primera instancia, en la tercera semana de septiembre, a nivel mundial, la ONU reconoce a las comunidades de sordos y a todo lo que es su forma de comunicarse, que es la lengua de señas, como el Día Internacional de la Concientización de la Lengua la semana, es una semana completa, la semana de la concientización de la comunidad de sordos y su lengua de señas, en este caso en México, la lengua de señas mexicana. Y bueno, te vas a preguntar, ¿por qué nació la lengua de señas? Primeramente nació por una necesidad de permitir que las personas sordas puedan comunicarse, expresarse, relacionarse, incluso interactuar sin barreras. Y esto data desde los siglos XV, XVI, XVII hasta el siglo XVIII, donde se empiezan a gestar los primeros métodos de aprendizaje de lengua de señas, y estamos hablando sobre todo en países como Francia o España. Y alrededor de todo el tiempo, de todo el mundo, se estima que todos los países han desarrollado lengua de señas. Inclusive, en la última estimación del 2024, se dice que hay más de 72 millones de personas sordas en el mundo, de estos cuales 2.4 solamente están en México. Me vas a decir qué impresionante dato. ¿Dónde están los 2.4 millones de personas sordas que tenemos en México? Pues precisamente el día de hoy vamos a hablar con un especialista, nuestro amigo Pablo Miguel Guzmán, que ahorita nos va a comentar todo este interesante tema, y aparte, pues bueno, él es intérprete en lengua de señas mexicana, así como lo soy yo. Entonces vamos a hablar de este interesante tema. Vamos a una pausa y ahorita regresamos con nuestro invitado. Buenas noches, pues aquí ya tenemos un gran invitado. Él es Pablo Miguel Guzmán. Y para este interesante tema vamos a hablar de comunidades sordos. Y bueno, muchas veces cuando escuchamos la palabra sordo, lo primero que pensamos es una persona que tiene discapacidad.
Pero tú sabías que existe una comunidad donde se agrupan con una lengua como identidad lingüística, una cultura y una identidad propia. Pues bueno, amigos, para conocer más de este interesante tema tenemos a nuestro invitado. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Xochitl, ¿qué tal? Hola a todos también, a los que nos escuchan. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo ha pasado, verdad, del último programa que me habías invitado? Sí. Oye, Pablo, pues bueno, le platico a nuestro público que eres intérprete de lengua de señas. Tú has tenido gran formación en este tema de comunidades sordos y de lengua de señas mexicana. Pero antes de empezar con las preguntas, platícanos un poco cómo llegas al conocimiento de la lengua de señas de la comunidad de sordos. Claro, mira, ya ha pasado más o menos unos 15, 16. Tenía yo 12 años, 11 años, cuando uno de los maestros de primaria donde yo estudiaba tenía un alumno sordo. Yo estaba en el turno matutino y en el vespertino, y él era de la norma. Entonces, imagínate esa dedicación que tiene o que tenía este maestro. Actualmente es un director, pero en aquel tiempo tuve el privilegio de ser su alumno, y él preparaba las clases en las mañanas acerca de lo que le iba a enseñar al sordo, al alumno sordo. Entonces, imagínate, nos tocaba ver cómo preparaba la clase. Aprendíamos junto con él lo que era la cirugía, nos poníamos a ver algunas peñas, cómo saludar, de algunos temas. O sea, estuvo muy, muy genial. Ese fue, por decirlo así, mi primer amor. Fue mi primer amor con la lengua de señas. Y dije, qué padre poder incluir a otras personas en todo aspecto, desde saludarlos, o sea, de la forma cotidiana. Y después, con el tiempo, pertenecí a una comunidad religiosa en la que podía yo enseñar a personas en lengua de señas mexicana. Entonces seguí aprendiendo cómo entablar conversaciones con sordos, cómo llegarles al corazón. Fíjate, abriendo un paréntesis en esto, la cultura sorda no te abre las puertas muy fácil. Eso es lo que he aprendido con los sordos. No es así como que si quieres ir con un tema y abordarlo, no te pone atención muy, muy rápido. Con él tienes que entablar una conversación de amigo, tienes que ganarte su confianza. Entonces yo me fui por este lado y llegué a tener muchos amigos, o sea, demasiados, ¿no? He conocido sordos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Hermosillo. Pues aquí en Nogales, donde yo estoy frontera, entonces también me ha tocado conocer a sordos que hablan en entonces he tenido esa interacción con el paso del tiempo. Cuando ya tenía cerca de unos 15 años, empecé a esta labor de interpretación, cómo pasar el mensaje de una lengua a otra, y me agrada este tema, poder ser el puente entre lenguas de una comunidad. Y me llamaba mucho la atención el poder llegar a hacer este puente, y algo que a mí me abrió las puertas al mundo de la interpretación. Estamos hablando no solamente de aquí de Nogales, hablamos a nivel estado y también a nivel nacional. Muchos lo vieron como un momento de que, pues viene la pandemia, todos encerrados en casa, pero a mí se me abrió una oportunidad, porque era el momento en el que había diplomados, certificaciones en línea, y eso me ayudó bastante a decir, ok, lo que ya sabes, ahora certifícalo. Y que tenga más valor para un sordo y tenga más confianza de que el trabajo que tú vayas a hacer tenga más valor. Comencé con esa certificación cerca de 2020 y empecé a prepararme más. Entonces, de hecho, nos tocó a ti y a mí un diplomado, la primera vez que tuvimos contacto tú y yo en encontrarnos junto con Magaña, y ese fue un gran privilegio que tuve el haberte conocido, y también no solamente de este gran instructor, sino también de compartir y escuchar y aprender experiencias de otros intérpretes en este ámbito. Mientras yo lo tenía como intérprete educativo, otros eran intérpretes en el caso educativos, y después dije, ok, hay que especializarnos en algo, y decidí ser un intérprete de conferencias, que ese fuera mi perfil. Con el tiempo me han solicitado
también en algunas entrevistas, ¿no? De carácter social. Aquí tenemos en Nogales un consulado, entonces ha habido ocasiones que hay sordos que ponen cita en esta frontera y necesitan un intérprete, y me da mucho gusto hacer ese instrumento entre el entrevistador y lo que es el entrevistado. Es algo muy genial. Hay informes de gobierno aquí en la ciudad, me han solicitado participar en ellos. Otros también han sido cuando son de Congreso del Estado, que necesitan de mi asistencia cuando vienen aquí a la ciudad. Entonces me ha agradado bastante esto. Así es mi historia. Fíjate, ha pasado ya cerca de unos 15 años en los que he llegado a esta labor de intérprete, y al mismo tiempo siempre seguimos aprendiendo, y sigo aprendiendo más. Sigo aprendiendo mucho más de la comunidad sorda. Claro. Oye, y qué interesante que estés expuesto a la lengua de señas desde niño, algo vital para que fuera mucho más fácil ya aprender lengua de señas. Te felicito por ese lado. Y bueno, platícanos un poquito, Pablo, ¿qué es la comunidad de sordos? O sea, ¿qué es y entonces por quién está conformada? La comunidad sorda, tal cual, es un conjunto de personas, pero ya al darle este título de sordas, no solamente incluye a estas de nacimiento, sino también a quienes adquirieron la sordera. En la comunidad sorda también están las familias de los sordos, los aliados que llegan a compartir esta lengua y que la llegan a valorar. Y por supuesto también estamos los intérpretes. Los intérpretes también formamos de la comunidad sorda. Eso es lo más hermoso, nos da valor. La verdad, sentimos los intérpretes que nos dignifican, que tenemos un lugar en esta comunidad, y es algo muy genial. Y no solamente, pues repito, es por la falta de la audición, sino por la identidad cultural, lingüística que llega a tener, ¿no? Pues la lengua de señas, pues, es el corazón de la comunidad, es un medio de comunicación, expresión y unión. Entonces, cualquiera que aprecie la cultura y al sordo forma parte de esta comunidad sorda. Ay, qué interesante, Pablo. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de este Día Internacional, donde se hace una concientización desde la ONU de todo lo que son las comunidades de sordos en el mundo. Y ahorita a la entrada del programa hablábamos de que en el mundo hay 72 millones de personas sordas, y que solamente se estima que en México hay 2.4 millones de personas sordas. O sea, es increíble la cantidad que es, ¿no? Y platíqueme un poco, ¿cuál ha sido este desarrollo histórico que en general pudieras hablar de esta comunidad de sordos? Bueno, si nos remontamos desde el siglo XVI, ¿no? Hubo un monje de España, Pedro Ponce de León. Él fue considerado el primer maestro sordo. Prácticamente ahí inicia, ¿verdad? Con este monje, la enseñanza a sordos. Fíjate, le enseñaba a niños sordos de familias nobles a hablar y a leer. Él utilizaba métodos que combinaba gestos, señas, la lectura labial. Podríamos decir que él fue el precursor, él fue el pionero en demostrar que las personas sordas podían aprender y podían comunicarse eficazmente. Cualquier creencia que hubiera en aquel momento, él rompió esta barrera. Lo que hizo Pedro Ponce de León fue sentar las bases, ¿no? para la educación de personas sordas en Europa. Él fue un gran pionero, y por eso se le considera el maestro de sordos. ¿Y después qué pasa? Después de Pedro Ponce de León. Bueno, después, conforme pase el tiempo, hubo otras personas que formaron parte de este crecimiento en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje. Por ejemplo, estuvo Charles Mitchell de IP. Él fue el abad de IP, también lo conocieron. Él hizo avances fundamentales en la comunidad sorda en cuanto a la educación. Pues mira, por ejemplo, Charles funda en París, Francia, la primera escuela pública
para sordos. Esto ocurrió en 1760. Imagínate, Tochi, 1760. Entonces, esto permite que la educación de personas sordas no dependa únicamente de familias adineradas, porque es ya escuela pública. Estábamos dando acceso a más personas sordas podríamos decir, los inicios de aquella comunidad. Él desarrolló un sistema de señas basado en la lengua natural de los sordos, que después se le conoció como método de IT. Este sistema estaba combinado con señas naturales con signos adaptados del francés escrito. Se promovió la idea de que los sordos podían aprender, que podían razonar, de que podían participar plenamente en la sociedad. Simplemente era educarlos. Eso era lo que ocurría. Entonces, ya tenemos a dos personajes en la historia, Pedro Ponce de León y a Charles. Pero, ¿qué ocurre en México? Ese también es algo importante, porque hablamos de forma natural. Ya nos fuimos de forma internacional, ya nos fuimos desde los inicios de España, Francia, pero ¿qué hay de México? Conforme pasan los siglos, en el siglo XIX, México da un paso importante a la educación de personas sordas. Y en 1867 se funda la Escuela Nacional, como se le decía en aquel tiempo, se funda la Escuela Nacional de Sordomudos en la Ciudad de México como parte de los esfuerzos por brindar educación formal a las personas sordas. Esta escuela fue la que marcó el precedente. Esta marcó un gran precedente en la educación especializada en México. Adaptó, si bien lo que ya se conocía en Francia, adoptan el método europeo, ¿verdad?, a esta escuela. Y esta creación permite que más niños y jóvenes sordos pudieran acceder a la alfabetización. Imagínate, en aquel tiempo eran 6 niños y 6 niñas sordos en aquella escuela. Pero, ¿cuál fue el avance? Bueno, con el tiempo, estos mismos que se graduaron llegaron a ser los propios maestros de las siguientes generaciones que vinieran. Es algo muy, muy hermoso. Entonces, su creación ha permitido que el sordo acceda a la alfabetización, a habilidades sociales, ¿verdad?, a habilidades vocacionales, y ha podido integrarse gradualmente a la sociedad con herramientas educativas. Con el paso del tiempo, las personas sordas pues comenzaron a organizarse, ¿no?, y han formado pues comunidades y han ido defendiendo su derecho a la educación y a la lengua de señas. Esto es algo que ha continuado hasta el día de hoy. Cerca de bueno, hace días he escuchado sobre los 100 años de silencio. Hay personas que a veces me gusta mucho tocar en los talleres que doy sobre introducción a la lengua de señas, como los 100 años de silencio, que fue, si bien recuerdo, entre los 1800 a 1900, perdón, de 1900 hasta casi el 97, en ese lapso de tiempo se prohibió que la lengua de señas fuera pues enseñada a personas sordas. Me tocó en un taller con Guadalajara escuchar a un sordo contar una experiencia. Ella estaba muy mayor y él decía que les amarraban la mano porque los estaban obligando a oralizarlos. Entonces, estamos hablando de 100 años de silencio. Con el tiempo, desde el 1996, se empezó a tomar conciencia sobre la importancia de que los sordos tuvieran una propia lengua. Y esto ha ido avanzando con el tiempo, se ha ido rompiendo esta barrera, o inclusive pensar que los sordos están obligados a hablar español. Es algo muy genial que ha ido ocurriendo, y así como con el tiempo, repito, ha empezado a organizarse y se han defendido los derechos a la educación sorda. Así es, Pablo. Y bueno, nomás para comentarles ahorita algunos datos importantes a nuestros amigos. Charles, precisamente del EPE, el padre de la lengua de señas francés, él era un abad, un hombre muy rico, famoso, que iba por las calles de París recogiendo chicos que eran chicos solos, o iba adoptando niños sordos por las calles, los lleva a su casa
Y se da cuenta, Chuck, porque el arte de hablar con las manos, así se llama su primer libro, era observar que los sordos hablaban con las manos. O sea, el gran legado que él deja es que los sordos se podían educar, ¿no? Sicard, su gran legado, un maestro sordo, y le demuestra ante la sociedad que una persona sorda se puede educar, ¿no? Y que era eso a través de otro sistema de comunicación, ya empiezan a dibujar las manos. Y algo importantísimo, recordemos que, bueno, ya hemos hablado de la fundación de la Escuela Nacional de Sordos de 1867 por Eduardo Huet, un sordo que provenía también de la corriente de LP francesa, que va y conoce a Juárez en Brasil, y después viene y funda la escuela, ¿no? Pero pues bueno, pasó muchas cosas, por eso hablamos de linaje sordo, ¿no? De esta Escuela Nacional de Sordos, donde pues las grandes familias que tenemos en México siguen con esta gran cultura. Y pues bueno, que la Escuela Nacional de Sordos, por eso los sordos, un tributo muy grande que le hacen es a Juárez, por la fundación, acuérdense, en la Ley de Instrucción Pública de 1867, donde piensa por primera vez en la comunidad de sordos. Por eso en esta ley que incluía la educación de sordos en talleres de lectura, escritura. ¿Y por qué? Porque Eduardo Huet traía toda la escuela del EP, ¿no? Qué interesante la historia, porque así nos empezamos a adentrar, que aunque la lengua de señas, por lo que nos comenta Pablo, es un poquito lo que le llaman la comunidad de sordos el Holocausto Sordo, este congreso que muchas veces lo hemos hablado de la prohibición de los maestros sordos del Congreso para votar lo que fue muchos años el método oral y prohibir la lengua de señas, ¿no? Pero siempre Estados Unidos, con este modelo de Gallaudet, un maestro sordo, empezó a hacerlo, ¿no? Por eso esta conmemoración que tenemos, de hecho, es precisamente de ahora ya de la Universidad de Gallaudet, que es exclusivamente de personas sordas a nivel del mundo, donde pues ellos han tenido 120 años demostrando que la parte cognitiva de la lengua de señas mexicana, de la lengua de señas, es la parte estructural del pensamiento. Es una lengua desde William Stock, un lingüista especializado en lo que es la lengua de señas, ¿no? Y le deja de llamar lenguaje mímico. Entonces, qué importante es conocer la historia, Pablo, porque la historia nos habla precisamente de estos datos históricos, porque los datos históricos nos dan fechas históricas, ¿no? Ahora platícanos un poco de 3 fechas que para los que nos dedicamos a las personas sordas son vitales. 1, el Día Internacional de las Lenguas de Señas, el Día del Intérprete de Lengua de Señas, que ya mero es nuestro día, y el 28 de noviembre, que es precisamente la conmemoración de la comunidad de sordos en México. O sea, ¿qué pasa en estas fechas? ¿Por qué son importantes relacionadas con lo que es la razón histórica? Están muy geniales estas fechas. La última semana de septiembre, esta última semana vamos a andar todos ahí de fiestas en esta comunidad, porque refuerzan la inclusión, la accesibilidad y el reconocimiento de los derechos pues lingüísticos y culturales. Por ejemplo, el 23 de septiembre, como decía, el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Esto está proclamado por la ONU. ¿Y por qué? ¿Por qué se define este día? Bueno, porque a partir de esta fecha se reconoce la importancia de las lenguas de señas como derecho lingüístico y cultural. Es un dato muy, muy interesante. Aquí en México, el 10 de junio de 2005 se reconoce la lengua de señas mexicana como una lengua oficial, ¿verdad? Y entonces, al ser ya reconocida como una lengua oficial, entramos en automático en este Día Internacional de las Lenguas de Señas. Eso es algo muy, muy valioso, es algo que significa a la comunidad sorda en el mundo. Después tenemos el 30 de septiembre, el Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas.
se celebra el trabajo de los intérpretes que facilitan la comunicación e inclusión de personas sordas. ¿Cuál es el origen? El origen que tiene esta del 30. Fíjate que se debe a un santo patrono. Ese es el origen del 30 de septiembre. Es por un santo patrono. Si bien recuerdo, es San Jerónimo. ¿Me puede recordar quién es santo patrono? Estoy con que es un santo patrono. Sí. ¿Verdad? Y él hacía fue traducir, lo que hizo fue traducir hizo una traducción, tomó un papel muy importante. Por eso esa es la fecha del santo patrono, el 30 de septiembre. Su labor, pues prácticamente no solamente fue traducir, también educar, esta una de las labores que tenían las personas. Así que el 30 de septiembre, como Día Internacional, pues celebra y que reconoce nuestra labor, ¿no? Nuestra labor de intérpretes. Esta fecha fue establecida con ese propósito. No está ligada simplemente a un evento, pues a un evento histórico específico, ¿no? Sino a la necesidad de tener un día dedicado a reconocer profesionalmente la labor y visibilidad de cada uno, no solamente de intérpretes en lengua de señas mexicana, sino otros traductores de intérpretes. Hemos hablado en algunas otras ocasiones que interpretar y traducir no es lo mismo, y queremos volver a tener este recordatorio, ¿verdad? Ser intérprete, como yo le digo, es a quemarropa. Vas a tratar de evitar la mayor cantidad de errores, y la traducción hoy día te permite todavía revisar, puedes tomar diccionarios, obras literarias, para poder conocer también el contexto y poder hacer llegar el mensaje de una forma más fiel. Esto requiere mucha labor. Entonces, estamos muy contentos de que el 30 de septiembre sea el Día Internacional del Intérprete, y entre ellos se incluye a los intérpretes de lengua de señas. El 28 de noviembre, finalmente, hablando de este Día Nacional, es Día Nacional de las Lenguas de Señas Mexicanas, de las Lenguas de Señas Mexicanas, pues la LSM, conmemorado pues en México, y reconoce la lengua de señas mexicana como un patrimonio cultural y medio esencial de la comunicación para la comunidad sorda en el país. Reconoce también y promueve la inclusión, decíamos, la accesibilidad y por supuesto el respeto. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es una de las metas que tengo, Xochitl. En la Ciudad de México hay una iglesia, la de San Hipólito, y hasta el día de hoy, como ha ocurrido desde ya hace muchos años, ¿no? Los intérpretes que han estado en esta iglesia impartiendo misas, ¿sabes? Es una de las metas que tengo, ir a la iglesia de San Hipólito. Y te vas a morir, Pablo. Está bien padre, yo he estado muchas veces ahí. Imagínate toda la iglesia llena de sordos. Imagínate que el padre está dando misa en lengua de señas. Imagínate que hay pláticas de matrimonios, retiros de matrimonios, grupos de catequesis, grupos de comunión de niños sordos de 6 a 8 años, de 8 a 10, o sea, igual que un funcionamiento de una iglesia, pero totalmente con la comunidad de sordos. Imagínate eso. Y en Padre... Estas fechas entonces pues nos refuerzan, ¿no? La idea de que la lengua de señas no solo es un medio de comunicación, es patrimonio cultural, es un derecho humano, es fundamental para garantizar la igualdad, la integración de la comunidad sorda en México. Es algo muy hermoso. Claro, y bueno, aquí platicando un poquito de lo que decía Pablo. En el mundo hay una orden que son los claretianos, que tiene que ver también con la historia del mundo de la evangelización. Los claretianos, que viene directamente de una congregación, están en todo el mundo y están dedicados, su orden está dedicada a los sordos. Y en los 70 hubo un instituto que se llama Rosendo Yeta,
que traía las 11 estrategias de lo que era la comunicación total. De hecho, hasta seña vía, como así como los que me están viendo, CEICT, comunicación total, donde tenían este enfoque de Eduardo Wet, de aquella Escuela Nacional de Sordos, más lectura y escritura y arte, ¿no? Talleres y esta cosa. Lo que hoy es Clotet. Esta es la señal de Clotet, para quien me esté viendo, Clotet. Clotet ahorita es igual una institución educativa IAP, Instituto de Asistencia Privada, que está en la Ciudad de México, y tiene grupos de sordos de secundaria, preparatoria. Entonces, la mayor parte de las personas sordas que entran a carreras universitarias salen de Clotet en la Ciudad de México. O sea, todavía sigue. Esa es la parte educativa, pero la parte eclesiástica, pues ella sigue siendo en San Hipólito y la Sabatina, así se llama la otra iglesia que está en la Ciudad de México, dedicada. Los que conozcan la Ciudad de México, pues está ahí en Insurgentes, y si no recuerdo más es Independencia, no recuerdo si es Independencia en la otra que cruza, pero bueno, ahí hay tremendamente procesiones de sordos, todo el lengua de señas, todo el Vía Crucis, toda la parte de la formación eclesiástica, católica, pues los claretianos son hermanos y están dedicados a las personas sordas. Entonces, también sin olvidar las asociaciones de intérpretes. Así es. La Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, o el Colegio de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, el CILSM. Inclusive pues sabemos que en la Ciudad de México está una muy muy fuerte. Sí. A los que nos ha tocado ver la mañanera, ahora la mañanera del pueblo, pero en su momento con Andrés Manuel López Obrador nos tocó apreciar cómo la comunidad sorda se fue elevando hacia el acceso a la información. Y a exigir sus derechos, era un derecho. Es un derecho. Correcto. Es un derecho. Así es. Y vamos más por... Claro, y de hecho, pues bueno, nuestro sensei, como siempre le decimos, un saludo a nuestro Daniel Maya, nuestro presidente, nacional de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, y el representante para WASLI, que es la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas, para América, todo lo que es América, ahorita Centroamérica y América del Sur, es Daniel Maya también, de WASLI. Entonces él tiene pues reuniones mundiales, ¿no? De todo lo que es la interpretación, porque, amigos, la interpretación no es fortuita nada más porque interactuemos con sordos. Hay que estudiar, y siempre les digo eso, hay que estudiar, y aparte de estudiar, la certificación es un examen. Entonces también hay un conjunto de exámenes para la norma 1319, que es nuestra norma que nos rige aquí en México de los intérpretes de lengua de señas mexicana. Está interesante, ¿no? Porque yo siempre les digo en mis cursos, igual como tú, yo creo, Pablo, no con el cursito de YouTube, no con el cursito que me dan en Facebook, ya soy intérprete. No, pues tenemos que tener formación. Y tiene que ver con la formación lingüística, comunidades sordos, antropología, historia, tiene que ver con muchas ramas, porque la comunidad sordos es un eje transversal que tiene que ver con la cultura, las artes, la ciencia, etcétera, la lingüística, la antropología, la filosofía, y se estudia. Si no quieres caer en las manos juzgadoras de los sordos. Claro, que eso ahorita lo platicamos, porque está bien interesante. Porque me supongo que te pasa como a mí, maestra, por favor. Bueno, ahorita yo tuve la visita de nuestra presidenta de México, tuve la oportunidad de decir su mensaje aquí en mi estado, por las quejas, o sea, precisamente porque pues ya no se quejan, ¿no? Pero antes cuando iban a la laguna, otra es que no le entendemos a ese intérprete, pum, y te quitan de la transmisión, así de fácil, pum, te quitan la transmisión, ¿no? Yo tuve una experiencia. Yo también. Tuve una experiencia religiosa, como dicen. Oye, Pablo, y platícanos un poco de algo que me encantó, que ahorita no me dijeras, de la cultura y la identidad de la comunidad sorda. O sea, ¿cómo se constituye esa cultura? Porque tenemos muchos pensamientos, y es una pregunta que toda mi vida me hace, me supongo que a ti también. ¿Es la misma lengua de señas en todo el mundo? Porque piensan que es como el braille. Los sordos son iguales que los oyentes,
Y a ver, ante este interrogante, a ver, platícanos un poco de eso. La lengua de señas no es universal. Eso nos tiene que quedar muy claro. Cada país desarrolla su propio idioma visual. Ejemplo, en México, pues, lengua de señas mexicana, o LSM. En Estados Unidos es el American Sign Language, ASL. En España es lengua de signos, ¿verdad? De español. Y estas lenguas tienen gramática, vocabulario, tienen su propia estructura y son distintas incluso del idioma hablado del país, ¿no? Esto refuerza mucho la idea de que la lengua de señas es un idioma completo, es un idioma natural, no solo un sistema de gestos. En algún momento se quiso en Madrid hacer un concilio para hacer la lengua de señas universal y solamente hubo aprietos, desacuerdos y choques culturales. No es posible. La lengua de señas de cada país es porque tiene mucho que ver la cultura. Un ejemplo, las señas de hombre y mujer en México son muy distintas a hombre y mujer en el hindi. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza a personas de Medio Oriente es que los hombres usan un bigote, un gran bigote, ¿verdad?, junto con su barba, y las mujeres usan un pendiente, en su gran mayoría, en la nariz. Entonces de ahí se sacan estas señas formuladas en aquel país, y aquí en México también van a cambiar por lo mismo. Está la cultura involucrada, está muy muy involucrada, rompiendo esta o este mito, ¿verdad?, o esta creencia. No, la lengua de señas no es universal. Perfecto. Y bueno, déjame platicarte, Pablo, no sé si te enteraste de mi perfil, pero estoy estudiando lengua de señas internacional con Ernesto Escobedo. Y rompe con toda, yo sé muchísimo de ACL, no, nada que ver, nada que ver. Entonces también me siento como cuando estás aprendiendo inglés, que Spanglish, o sea, que digo, es que en lengua de señas mexicana es así, en lengua de señas americana es así, pero en la lengua de señas internacional no es ni así ni así. O sea, sí es que cada lengua de señas tiene su propia complejidad. Claro, y inclusive las internacionales tienen un propósito. O sea, estamos hablando de que, así como en el caso de los oyentes, el español es un idioma universal para conferencias, también lo mismo ocurre con las señas internacionales. Se utiliza en algún tipo de contexto, y esa es la forma más común en la que se va a utilizar, pero es muy muy valiosa tomar en cuenta las señas internacionales. Me acabas de despertar ese interés, creo que te ve tu seguidor ahora. Y es que la lengua de señas internacional es la que se comunica en la ONU, por eso quería aprender. Sí, y de hecho, pues Ernesto es un sensei, es un maestro sordo. Él es sordo y pues sabe. ¿Sabes cuántas lenguas de señas sabe Ernesto? ¿Cuántas crees? Nos lo puso en un examen que nos puso. Creo yo que unas 6, me voy a ir a 6. No, 108 lenguas de señas. O sea, él puede hablar técnicamente con un holandés, un danés, un chino, un japonés en lengua de señas. O sea, me estoy refiriendo a miembros de la comunidad sorda en su lengua. Sí, es muy... Es que los sordos no tienen la capacidad para aprender, imagínate. Fíjate, sí, no, hombre, y aparte él escribe súper bien en inglés también. Sí, o sea, hay sordos excepcionales y no dudo porque tenemos una base y tenemos una explicación. La lengua de señas, recuerdan que es icónica y es arbitraria. Y es una lengua de señas que se llama visogestual. Y es ágrafa, no se escribe, recuerden, es ágrafa. Entonces, al ser icónica, pues representa los objetos. Entonces, es muy similar como se representa un objeto en algún lugar, porque como lo que te dice ahorita Pablo, las cuestiones de cultura, pues la seña simboliza icónicamente a un atributo del objeto. Por eso, si tienen barba, pues es la barba. Nosotros tenemos niño y niña porque la gente en la colonia tenía la barba partida, por eso. Pero si estamos hablando de la CL, pues el sombrerito del inglés
o el gorrito de la mujer en aquella época, pues eso es cuestión histórica y cuestión cultural. Ahora, Pablo, ¿cuáles serían los retos que tiene actualmente la comunidad de sordos? O sea, que tú digas, a ver, ¿qué nos falta? ¿Y qué nos faltaría como sociedad trabajar en ello? Vaya, bueno, podríamos decir la falta de acceso que continúa habiendo en educación, en salud y en el trabajo. O sea, en el caso de la educación, existen escuelas para sordos y los programas bilingües, pues muchos centros educativos no cuentan con intérpretes ni materiales accesibles. Esto limita mucho la alfabetización, el aprendizaje y la inclusión académica de niños y jóvenes sordos. Esto hablando por la parte educativa, ¿no? Yo actualmente estoy terminando una licenciatura en psicopedagogía, prácticamente es una rama de la psicología y atiende lo que son las barreras de aprendizaje. Y una de mis metas es esto, romper esta barrera, ser que parte de la interpretación, la alfabetización y el aprendizaje y la inclusión pueda ir muy acercada al sordo. Es uno de mis más grandes sueños, así que créeme, yo con mi título yo voy a hacer prisas de esta licenciatura con tal de seguir aprovechando y darle accesibilidad al sordo lo más si hablamos de la salud social, bueno, la comunicación con profesionales de la salud puede ser deficiente y esto afecta a veces el diagnóstico, el tratamiento médico. Por tanto, volvemos a lo mismo que ocurre en el caso de la educación. Hay pocos intérpretes certificados en hospitales y clínicas. Esto genera barreras para la atención adecuada. ¿Y qué decir del trabajo? Bueno, la falta de accesibilidad y la discriminación, porque todavía existen rasgos de discriminación, donde se limitan oportunidades laborales. En alguna ocasión me tocó hacer una propuesta a un directivo para empezar a contratar sordos en una industria maquiladora y simplemente su respuesta fue, es que no van a escuchar las alarmas de salida de emergencia. O sea, ahí ya más dices tú, bueno, ¿qué te pasa? Eso para mí fue muy gracioso, y dije, bueno, pues no escucha, pero él sí ve. O sea, puedes poner alertas visuales. Entonces, muchos empleados sordos también tienen esas dificultades al comunicarse con ciertos compañeros, pero muchos empleadores desconocen la lengua de señas mexicana o no adaptan espacios para la inclusión de trabajos sordos. Ese es un aspecto, ¿no? La falta de accesibilidad en la educación, salud y trabajo, como te digo. Pero también sigue habiendo prejuicios y discriminación, decía hace un momento. O sea, la sociedad muchas veces reduce la sordera a una discapacidad. Tú le dices a un sordo, ¿tienes alguna discapacidad? Y él dice, no, yo no tengo discapacidad, miren, o sea, yo tengo manos, tengo pies, yo puedo caminar, soy sordo, pero nada más soy sordo, te dice. Entonces, mucha gente ignora que para el sordo no es una discapacidad, ignoran la identidad cultural y lingüística de la comunidad sorda. Es un estigma, provoca una estigmatización, una exclusión social, hasta generan la baja autoestima entre personas sordas. La discriminación puede dar, note todo el público donde se puede dar la discriminación y que uno, sin darse cuenta, pudiera ser parte de esta discriminación. Se puede dar en las escuelas, en los medios de comunicación. Hablábamos de que hace un tiempo no existía una interpretación en medios de comunicación. A nosotros fue como el wow, el despertar, ¿no? Que la mañanera no había, algunos países ya lo tenían, simplemente faltaba esta parte, ¿no? El ver el derecho que tenía el sordo. También hay discriminación en espacios públicos y laborales, o sea, se dificulta mucho la participación. Entonces, son barreras que existen todavía, la falta de accesibilidad, los prejuicios, la discriminación. Y también, muchos sordos me comentan con los que practico, la lucha por el reconocimiento pleno. Esa parte también. La lengua de señas fue reconocida como un medio de comunicación oficial, pero
su implementación y respeto aún son limitados. Te pongo un ejemplo, me sorprendió bastante cuando llegaron estos libros, y no estoy criticando a los que hicieron los libros, pero el haber visto en la nueva escuela mexicana los libros de primer grado, y haber visto lo que era la teología en enseñanza americana, en un libro en el que había que enseñar a los oyentes mexicanos y a los alumnos sordos las señas correspondientes al par. Ahí te das cuenta que todavía no hay una buena implementación. Y hoy día la comunidad sorda demanda que la lengua de señas sea garantizada en la educación, con escuelas bilingües, con acceso a intérpretes. Eso es algo que ellos siempre me han mencionado. También la comunidad demanda porque la lengua de señas sea reconocida en servicios públicos, en medios de comunicación, que no solamente sea en la mañanera, que no solamente sea en un informe de gobierno, que hay de los anuncios, así como el INE, ¿verdad? Que sea también considerada un derecho humano fundamental, no un recurso nacional. Esos son algunas cosas que me gustaría dejar claro, cuáles son los retos de la comunidad. No hay plena. No tenemos tenemos discriminación y no tenemos un reconocimiento pleno, aunque se diga, no hay un reconocimiento pleno de la lengua de señas mexicana. Oye, ¿y qué decir del acceso a la justicia? Vaya. O sea, tribunales y ministerios públicos. Te digo porque hace poco fui a unos casos penales donde la persona sorda cometió un delito y no querían ni siquiera que yo me acercara a hablar con él. No, nomás veían las manos y, o sea, la insensibilidad tremenda. Yo ni siquiera iba pues sí, nomás iba a empatizar cómo se llamaba y así, ¿no? Pero, y también no lo dejan usar su aparato porque la ley lo prohíbe, su aparato auditivo. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando junto con ellos, ¿no? Y bueno, sí, platícanos un poco, Pablo, en estos últimos minutos que tenemos, ya nos quedan 10 minutos de programa. ¿Cuáles son algunos de los logros más importantes que hemos tenido aquí en México respecto a la comunidad de sordos? Interesante. Bueno, por ejemplo, pues hace un ratito mencionábamos, ¿no? La creación de asociaciones y movimientos culturales. Decíamos que la comunidad sorda pues ha formado organizaciones, ha formado asociaciones para promover la educación, inclusión y derechos lingüísticos. No solamente quedó en 1876 con lo que hizo Benito Juárez, la Federación Mexicana de Sordos continúa, la Fundación del Sordo AC, y son asociaciones que fomentan la unidad, que fomentan la participación social y utilización de la cultura sorda. Eso es un gran avance. Pero también, gracias a la tecnología, a los avances, ha habido una gran difusión de la lengua de señas mexicana. Se ha incorporado a medios de comunicación, a las universidades, a espacios artísticos. Imagínate haber visto un Super Bowl, ¿verdad? Con interpretación. O sea, para mí me encantó haber visto eso. Te pones chinita. ¿Y te acuerdas que la inauguración de los Juegos Olímpicos ya también? Sí, oye, no lo había olvidado. Fue divino haber visto eso. Entonces, hoy día hay logros, o sea, se realizan eventos culturales. También la misma comunidad sorda se ha encargado de que haya talleres, presentaciones que destacan la identidad sorda y el valor de la LSM. Seña y verbo, Xochitl, ¿qué te parece? Seña y verbo. Genial, Pablo, genial. O sea, imagínate, es otra de mis metas, ir a la Ciudad de México a una obra de teatro única en lengua de señas. Es algo... Yo la última vez que los vi, los he visto muchísimas veces, pero la última vez que los vi, Romeo y Julieta en lengua de señas mexicana. La obra duró 1 hora. Imagínate el nivel primero de glosas para traducir del texto literario al texto de lengua de señas. No, un gran trabajo de seña y verbo. Geniales. Un amigo que es lingüista aquí en la ciudad de Hermosillo
Enrique Pereira es sordo, ¿sabes? Hizo su primera obra teatral en lengua de señas mexicana y ayudaron un poco a interpretar a español, porque en realidad la obra trató de centrarse únicamente en lengua de señas mexicana. Fue una adaptación de una novela de los 80 lésbica llamada Camaleones, pero ahora pasarlo al tema en cuanto a la homosexualidad y cómo se veía en aquellos tiempos. Fue algo divino haberlo visto en lengua de señas mexicana. Fue muy, podríamos decir, muy detallista, pero así, eso es algo que también tenemos que comprender de la cultura sorda. Así son los sordos. A veces hay señas que pudiéramos decir, ay, es algo vulgar. No, así son los sordos, y tenemos que comprender también esto. Son tajantes, son directos, son puntuales, sus ideas forman parte de su cultura. Así es. Creo que esta difusión que ha habido de la lengua de señas mexicana ha ayudado a darle mucho valor. Y pues quiero decir también el logro que hubo desde el 2005, o sea, reconocer oficialmente la lengua de señas mexicana como lengua nacional. O sea, eso reafirma su importancia cultural, garantiza que la lengua es un derecho lingüístico y cultural, y es uno de los grandes aportes que se han hecho, logros que fortalecen la identidad cultural de la comunidad sorda en México. Y fíjate, para estos 20 años de este reconocimiento del 10 de junio, invité a la Asociación de Sordos de aquí de Coahuila. Y estuvimos platicando en el programa de radio, pero pues se ve y yo estuve traduciendo a voz. Pero también los sordos se sentían bien padre, o sea, los representantes de la comunidad que vinieron, pues se sentían felices, ¿no? Y bueno, ya para cerrar el tema, Pablo, platícanos un poco como sociedad, ¿qué pudiéramos generar o qué podemos hacer para cambiar y para incluirnos en esta comunidad de sordos? ¿Cómo podemos hacer el cambio? A ese cambio. Bueno, vámonos a lo sencillo, ¿verdad? Aprender a usar la lengua de señas. Hay que capacitarse, ¿verdad? Hay que utilizarla en interacciones diarias, tratar de utilizarla en la escuela, en el trabajo. Hace ratito decía yo, en el trabajo, en el taller y en la oficina, use usted lengua de señas. Eso. Está muy bueno. Facilita la comunicación, claro, y va a demostrar también mucho respeto por la cultura y derechos de la comunidad, de las personas sordas. Hay que, a los que nos escuchan, promuevan la inclusión en los espacios. Asegúrense de que las escuelas, de que las universidades, que los espacios públicos sean accesibles a personas sordas. Adapten maestros, adapten actividades, adapten eventos, al gobierno adapte los servicios para que sean participativos y comprensibles mediante intérpretes, subtítulos, materiales visuales. Hay que impulsar esta parte también, ¿no? Y por último, respeten la cultura sorda como parte de la diversidad humana. Reconocen que, hay que reconocerlo, reconocen que la comunidad sorda tiene su propia lengua, tradiciones, formas de vida. Hay que valorar la identidad sorda como queremos que valoren nuestra propia identidad, y evitemos esto, reducirla a la noción de discapacidad. Tenemos que promover la empatía, el respeto, la inclusión como parte de la diversidad cultural y lingüística del país. Ay, qué bonito, Pablo. Y bueno, platícanos ya para cerrar el tema, alguna reflexión que ya tengas donde les dejes al público este corazón que Pablo ha ido creciendo junto con la comunidad sorda. Hablando de eso, del corazón, la comunidad de sordos nos enseña que la comunidad va más allá del sonido. Nos invita a abrir la mente, a reconocer que hay distintas formas de vivir, distintas formas de hablar y sentir. Entonces, hablemos de comunidad de sordos, pero sobre todo, aprendamos a escuchar con los ojos y con el corazón. Ay, gracias, Pablo, qué bonito. Hablemos, fíjense, de comunidades sordos y empecemos a aprender a escuchar con los ojos y con el corazón. Y con el corazón. Pero el corazón tiene que ver con la formación también, no nada más hay que quererlos, hay que aprender para saber ayudarlos mejor. ¿Sí? Y bueno, amigos, agradecida con nuestro intérprete de lengua de señas mexicana,
nuestro amigo Pablo Miguel Guzmán, que nos visita desde Nogales en una llamada. Gracias, Pablo, por tu disposición, por tu entrega, por este gran corazón que has ido creciendo con la comunidad de sordos. Sabemos que la comunidad no es fácil, o nos aman o nos odian, así es de fácil, pero también nunca, ellos necesitan nuestras manos, necesitan nuestra voluntad, no pueden solos. También nosotros como oyentes debemos de acercarlo con las autoridades, debemos de visualizarlos como comunidad. Entonces, agradecida porque me hayan prestado en esta noche tus oídos y tu vista al programa. Recuerden que nos vemos dentro de 15 días y muy agradecida contigo, Pablo. Gracias. Gracias, adiós. Nos vemos, amigos, muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos, cuídense. En la próxima emisión de Radio Innovación UPN estaremos contigo con más cápsulas, reportajes, entrevistas y muchos temas interesantes. Radio Innovación UPN. Educar para transformar.